tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Círculo Pedagógico de Preescolar. Soy Heidi Quijano. El día de hoy soy Heidi Quijano del Círculo Pedagógico de Preescolar del CEI de la ADE, el Centro de Estudio de Investigación Docente de nuestro sindicato, la ADE, en Bogotá. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tener aprendizaje virtual. Nos acompaña Maritza Laine y ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás con maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Ella es docente investigadora en educación superior y ha sido la directora de programas de la Facultad Inicial en la Universidad de los Libertadores y docente de cátedra en la misma facultad. En este momento se encuentra haciendo un proceso de investigación en el país de allí al ladito, en Ecuador. Está haciendo algo que se llama fortaleciendo la dimensión espiritual con procesos de perdón. Esto más adelantico también te vamos a preguntar sobre esto porque es muy interesante y muy importante en esta época. Y también nos va a acompañar Fabián Astudillo. Ustedes ya lo conocen, nuestro profesor cabeza de palo, que hoy nos va a acompañar con toda la moderación, recogiendo todas las preguntas e inquietudes que nos dejan en el Facebook. En el chat vamos a estar muy pendientes para que Fabián pueda recogerlas de la mejor manera y hacer una conversación con la profe Maritza. Fabián, muy buenos días, profe, muy buenos días. Buenas tardes a todos, ya 3:06 de la tarde. Gracias por estar aquí en este conversatorio del Círculo de la ADE. Bienvenida, profesora Maritza, sabemos Gracias. de su trayectoria y hoy está aquí para hablarnos de la educación virtual. Espero que sea amena la charla, que sea muy agradable el encuentro y bienvenida, tiene la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Les están viendo la presentación? ¿Me puede decir alguien? No, señora, te toca volverla a colocar, por favor. Listo. Ya, ¿ahora sí? Perfecto, sí, señora. Bueno, para contarles un poquito de mí, porque estoy aquí acompañándolas a ustedes, soy educadora de educación superior, investigadora, pero en este mundo de la pandemia me cogió en Ecuador, entonces soy asesora pedagógica de un grupo de indígenas que trabajan en Otavalo y los asesoré en este proceso de educación virtual. Entonces, primero les voy a indicar, ay, ¿esto por qué no corre? Ya. Les voy a indicar qué es educación virtual, después les voy a indicar qué son ambientes virtuales de aprendizaje y por último les voy a compartir una experiencia muy pequeñita. La verdad, nos falta todavía mucho bagaje experiencial sobre la educación virtual en preescolar, pero es una experiencia muy pequeñita que tuvimos aquí con los docentes de preescolar y espero que les pueda colaborar a ustedes. Entonces, que para hablar de aprendizaje virtual primero tenemos que ubicarnos en qué es educación virtual. La educación virtual básicamente se caracteriza por 4 elementos. Una es que son programas tecnológicos y técnicos sistematizados y organizados para permitir la formación del estudiante. El otro es que hay un escenario de enseñanza y aprendizaje, no es un espacio como en la educación presencial, sino es un escenario, y cuando hablamos de escenario, quiere decir que son varios componentes de la comunicación y varios componentes de lo que es la significancia y el significado que empiezan a encontrarse en esos encuentros online. Ahorita ya les explico un poquito más de eso. El otro componente es que se hace en el ciberespacio, se hace a través de plataformas, y el otro es que la interacción se hace a través de algún elemento técnico, tecnológico para encontrarnos, como es en este caso. ¿Cuáles son las características de esa educación virtual? Primero es que no hay un espacio físico donde se dé, pero sí hay muchas personas que pueden acceder a la información y en cualquier momento se puede dar, que es muy diferente a la educación presencial, donde estamos acostumbrados a que hay un horario, un espacio determinado donde nos encontramos. En la educación virtual se traspasa esa parte física
inclusive se traspasa el tiempo porque en algún momento el estudiante se puede conectar cuando él desee otra vez a las plataformas donde están los programas. Otra característica es que el docente deja de ser facilitador, pero no porque le quiten la función de facilitador o no porque le quiten la función de docente reflexivo investigador, sino que es que le abonan esa competencia, se la suman a todas las competencias que ya teníamos como docentes, se nos adiciona la competencia de un docente diseñador. ¿Qué es un docente diseñador? Que debemos tener todas las competencias para el manejo de las TIC y todas las competencias para el manejo y el diseño de didácticas virtuales. La otra característica es que lo vamos a hacer a través de la tecnología de las tecnologías de la información y la comunicación. La otra es crear ambientes virtuales y no por estos 4 componentes que son nuevos en sí, porque en la educación presencial no se daba, debemos tener en cuenta los objetivos, los contenidos, las actividades y las evaluaciones de nuestro espacio académico tal cual. Aquí es muy importante identificar que el docente de la educación presencial casi que se desvirtúa en esta educación virtual, porque empezamos a hacer otros roles, empezamos a tener otras competencias y empezamos a necesitar otras cosas. La primera característica es que no debemos dejar de ser unos docentes reflexivos, ni críticos ni investigadores, para nada. De hecho, creo que en este momento tenemos que serlo aún mejor y con más ahínco. Lo que pasa es que tenemos que tener una compañía de una persona muy especial que se llama el tutor virtual, que yo les hablo del ideal, pero en la realidad, en este momento de la pandemia, ese tutor virtual no lo tiene el docente, sino que nosotros tuvimos que hacer todo el corre-corre para aportar las herramientas y facilitar el aprendizaje. Pero dentro de la educación virtual debe haber un tutor virtual que me ayude y me apoye a mí, porque tengo que empezar a diseñar unas características de espacios que a veces no tengo las competencias y el tutor es el que me va a ayudar. La otra característica es que nos convertimos en un docente interactivo, que es el docente interactivo, que aunque no estemos, estamos porque nos tienen en el WhatsApp, porque estamos a través del correo, porque estamos a través del Face, porque estamos a través de los blogs que construimos, de los wikis. Entonces es un docente que hace presencialidad en cualquier momento cuando el estudiante active una plataforma. Y aquí lo más interesante es que si en la educación presencial nosotros facilitábamos ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en la educación virtual lo que vamos a hacer es a conducir el proceso de enseñanza. Y conducir específicamente quiere decir que nosotros debemos indicarle a los estudiantes paso a paso cómo debe acceder a ese aprendizaje. Aquí les explico. En la educación presencial, nosotros estábamos presentes en el salón y les podíamos decir a los chicos qué hacer, cómo hacer, cuándo finalizaban la actividad, cuándo empezaban la otra. En la educación virtual, eso casi que se desdibuja y nosotros tenemos que empezar a diseñar unos paso a pasos muy específicos, desde lo más simple a lo más complejo, donde el estudiante tiene que saber con toda la claridad qué es lo primero que debe hacer, cuáles son las tareas que debe completar para seguir a la otra actividad, cuándo las debe hacer, cuándo las debe entregar y qué pasa si no lo hace. Aquí cuando hablamos de conducir, quiere decir que establecemos unas rutas de enseñanza muy claras que tienen que ser muy bien organizadas para que el estudiante entienda cómo es que va a ser su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, hay plataformas muy interesantes que si el estudiante no hace cierta actividad, no se le abre la otra actividad. Es para que el estudiante entienda que no es que por ser cibernético, por ser virtual, puedo hacer en cualquier momento y a cualquier hora y como yo quiera las cosas, que es a veces como una mala comprensión de la educación virtual, sino que el docente debe hacer unas estrategias pedagógicas que le indiquen al estudiante cuál es el paso a paso para diseñar ese proceso de formación. Y algo muy característico del docente virtual
es que somos unos motivadores o tendremos que convertirnos en unos motivadores grandísimos porque en cualquier momento el estudiante o se desconecta o no asiste o se aburre y se distrae. Y la otra es, si tenemos las características del docente, pues tenemos las características del estudiante. Ustedes no tienen, las profesoras de preescolar, desafortunadamente no tienen al estudiante ideal, sino que tienen que, por eso está la flechita, mandarlo de preescolar y en todo su proceso de formación, enviarlo a un tipo de estudiante que es autónomo. El chico de preescolar no ha desarrollado la autonomía, pero de todas maneras tenemos que llevarlo a la autonomía porque el chico virtual, porque es que él tiene que tomar la decisión, él tiene que ser autodisciplinado de cuándo, cómo y en qué momento accede a la comunicación y realiza todo su proceso de formación. Desde el hacer, si no tiene las competencias del manejo de las TIC, es un estudiante que va a tener dificultades, que fue lo que vimos en esta época de la pandemia, que a veces ni estudiantes ni docentes teníamos esas habilidades y nos tocó en un momento a otro asumirlas. Desde el conocer, como estamos hablando de un espacio cibernético donde está toda la información, ellos se vuelven unos personajes investigativos que analizan e interpretan la información, pero que eso no quiere decir que el docente se desvirtúe, sino que él es el que tiene que manejar la ruta de esos procesos de investigación. Y el convivir, que a veces pensamos que en la educación virtual como que la convivencia, como que la parte afectiva se pierde, como que eso es frío, pero no, de todas maneras sí hay un proceso de socialización muy diferente al que está dado por la educación presencial, pero sí hay un proceso de socialización donde se pueden escuchar los estudiantes, donde yo también los puedo escuchar y donde hay unos parámetros para compartir, unos blogs, unos momentos de pantallas o de trabajos extras donde ellos pueden compartir e interactuar. Ya conociendo qué es la enseñanza o la educación virtual, vamos a ver ahora sí qué es el aprendizaje virtual. En la educación virtual no se habla de aprendizaje virtual, sino de ambientes virtuales de aprendizaje, que son los conocidos como los aulas. ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Un ambiente virtual de aprendizaje, primero que todo, es algo que sale de la realidad física, que está en un escenario virtual, por lo tanto es abstracto. Se da en cualquier momento, pero tampoco sabemos en dónde se da. No hay un solo espacio como en este momento. Yo estoy en Ecuador y cada uno de ustedes está en su casa, pero en últimas no sabemos dónde está el espacio. Pero en el espacio cibernético sí está ubicado a través de una plataforma y unas tecnologías y hay unas conexiones que nos dice que ahí estamos nosotros. La otra característica es la interacción docente-estudiante. Y aquí la palabra interacción cobra una importancia grande, porque en la parte presencial hacíamos unos encuentros, pero aquí en la parte de la virtualidad hacemos son interacciones. ¿Qué quiere decir interacciones? Que vamos mucho más allá del encuentro físico y aunque ustedes no lo crean, en la parte virtual se va más allá por estas cosas. Interacción va unido a significados y significantes e intenciones. Cuando nosotros hoy, o ustedes y yo, cuando dijimos nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde a través de ese espacio virtual, cada uno empezó a organizar unos espacios físicos y cada uno empezó a seleccionar qué es lo que quiere que se vea, qué es lo que no quiere que se vea, cómo quiere que me vean en la cámara, cómo quiero que no me vean en la cámara. Inclusive empezamos a decirle a los de alrededor si pueden pasar, si no pueden pasar, si pueden hacer ruido o no. Y ahí inclusive, con esta toda organización, podemos empezar a ver aspectos de los escenarios del otro, como el tipo de casa, como cómo tiene decorada la casa, como con quién vive, como el sonido del perro, como el sonido de la persona que va vendiendo, y empezamos haciendo unas conexiones de la realidad del otro. Por eso hablamos de interacciones, no de encuentros. En la parte pedagógica presencial hablábamos de encuentros pedagógicos, aquí hablamos es de interacciones, que va mucho más. A veces pensamos que la educación virtual se limita, como que es muy fría, pero pareciera que esta, por su misma virtualidad, hace que se conozca mucho más a la otra persona y a sus contextos.
La otra característica es que el aprendizaje virtual está mediado por las nuevas tecnologías. Aquí también cambia frente a la educación presencial. En la educación presencial yo era la mediadora, aquí estaba el conocimiento, aquí estaba el estudiante y yo estaba en la mitad con todas mis didácticas, con todas mis cosas, entregándole para que el otro construyera el conocimiento. Yo me movía por el salón, yo colocaba el video, yo hacía la didáctica, hacía la guía, pero yo estaba ahí mediando. Por favor, escucha, por favor, atiende, por favor, mira, ya se le va a acabar el tiempo. En este aprendizaje virtual, los mediadores son las nuevas tecnologías y esto cambia un poquito la forma de hacer clase, porque a veces pensamos que no podemos acceder al estudiante y el estudiante a veces piensa que no puede acceder a mí, pero es simplemente cambiar el paradigma, porque sí, de todas maneras, cuando nos encontramos podemos compartir. La otra característica es que en la didáctica virtual, algo que es muy importante, la educación virtual, perdónenme, algo que va a ser muy importante es la didáctica y las didácticas interactivas. Casi siempre cuando nos metimos en la educación virtual, el docente, y ahí caemos todos, inclusive los docentes de educación superior, que somos como de las personas que tenemos un poquito más de experiencia en eso, porque educación superior empezó con la virtualidad hace mucho tiempo, pero nosotros pensábamos que la virtualidad era sentarnos al frente del computador y hacer lo que yo estoy haciendo, dictarles una clase por mucho tiempo, pero efectivamente eso no es virtualidad. Así no se puede hacer la educación virtual. Esto es lo que yo estoy haciendo, es un encuentro virtual, no un espacio pedagógico virtual, y entonces empiezan a aparecer unas didácticas interactivas que nosotros desconocíamos, que nosotros no sabemos, pero que cuando queremos meternos a la parte de la enseñanza virtual debemos conocer, como por ejemplo, cómo en este momento poderles traspasar a ustedes un video, por ejemplo, cómo hacer un post o un meme relacionado a mi tema de clase, y nada tiene que ser como tan plano y tan estático, sino que está dirigido más bien a la actividad, al movimiento, al que el otro me entienda, a que el otro se incluya en el proceso de aprendizaje, al que el otro participe, me complemente, me amplíe. Y la otra característica de la educación virtual es la comunicación. Acá se nos cambia un poquito la vida, porque es que a veces los docentes no tenemos algunas competencias comunicativas como la empatía, la asertividad, el manejar la información, y en la virtualidad estas partes son muy importantes, estos elementos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el estudiante me puede contactar, en cualquier momento el estudiante me puede escribir, y a veces si no manejamos la comunicación me siento agredido, el estudiante también se siente agredido, y posiblemente se forman unas afectaciones del proceso de aprendizaje que no tiene que ver con la formación, sino más bien con las competencias comunicativas. De hecho, con el aprendizaje virtual, el docente, muchos autores dicen que debemos tener 3 herramientas: las psicopedagógicas, las del manejo de las TIC, y unas habilidades comunicativas muy, muy especiales. 1, porque tenemos que saber escribir los mensajes. 2, porque tenemos que saber recibir los mensajes. 3, porque tenemos que, aunque no vea al estudiante en el físico, tratar de entender su mundo para saber qué es lo que pasa y qué es lo que le compete a ese chico. Y 4, porque es que en esta parte de la interactividad pensamos que como que solamente veo el espacio, y que si es que solamente ve el cuadrito, por ejemplo, en este momento mío, pero que de todas maneras, si yo les doy el WhatsApp, si yo les doy el Facebook, si yo les doy el Twitter, si yo les doy el Instagram, empiezan a conocer algo más de mí. A veces los docentes cometemos la imprudencia de dejar el Face personalizado para educación virtual. No se debe hacer, ni el Instagram, se deben colocar otras herramientas, pero aún así, cuando yo organizo mi Face, cuando yo coloco mi foto, cuando yo coloco mis características, empiezan a saber más de mí y yo empiezo a conocer los estudiantes. Por eso aquí las habilidades comunicativas orales y escriturales, inclusive de los silencios, son muy importantes. La otra característica del aprendizaje virtual es que se debe hacer un trabajo colaborativo. Aquí tenemos que poner mucha atención, porque a veces a los docentes, no nosotros, sino otros docentes, somos muy ensimismados, sobre todo porque en la educación presencial
Eso nos permite ser, el salón nos permite ser ensimismados, hacer nuestras guías, hacer nuestras didácticas, hacer nuestras presentaciones para mí y para mi grupo. Y somos un poquito reacios a compartir, a explicar, a decirle al otro. En el aprendizaje virtual, si hay algo que caracteriza este aprendizaje es el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque en la parte del ciberespacio hay mucha información, pero demasiada información. Y cuando nos ponemos a buscar, por ejemplo, supongamos un cuento interactivo para que los chicos aprendan tal cosa, se nos viene un mundo y acumulo de plataformas, de información, y nos podemos gastar un día, 2 días, a veces, buscando un cuento, cuando de pronto un compañero ya lo tiene, o cuando de pronto una plataforma ya ha hecho el cuento, o cuando de pronto ya hay un programa donde yo lo puedo elaborar, y si el docente se queda solo, haciendo las cosas solo, preparando sus cosas solo, es cuando viene el cúmulo de trabajo, porque algo que caracteriza el aprendizaje virtual es el trabajo colaborativo, que si yo encontré una plataforma interesante, llamativa, yo tengo que compartirla. Primero porque en el ciberespacio la información es de todos, y así yo quiera tenerla escondidita solo para mí, en algún momento, o un estudiante, o un padre de familia, o otro compañero la tiene. Entonces, ¿para qué esconderla? Lo otro, porque si le puedo facilitar el trabajo a mi compañero, pues chévere, que es algo que nosotros en la parte de presencial a veces, como es un espacio físico cerrado el salón, no lo hacemos. ¿Cuáles son los componentes de este aprendizaje virtual? Básicamente, y aquí también les voy a aclarar, esto es lo ideal en esta época de pandemia y todavía les hablo de Ecuador, me imagino que Colombia también está igual, no lo hemos logrado tener estos componentes unidos. El primer componente es que haya un experto en diseños, interfase, y ahí la responsabilidad es de la institución, quien tiene que adquirir una plataforma y unos recursos para que ustedes puedan acceder a una información o poder subir la información como se debe y hacer todos sus cursos y todos sus espacios virtuales. El otro es que debe haber un tutor virtual, que es el personaje experto en aprendizaje virtual, que a veces pensamos que es el docente de sistemas, que tiene unas habilidades, pero a veces no las tiene, no tiene la parte de pedagogía. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje virtual, necesitamos un tutor virtual porque el docente no tiene por qué saberlo todo, el docente no tiene por qué estarlo haciendo todo, sino que necesitamos un tutor virtual. En esto fallan muchas instituciones educativas y está el docente. ¿El docente qué hace? El docente es el que domina el tema, el docente es el que sabe cuál será el proceso de formación, el docente es el que sabe qué tema va primero y qué tema va segundo. Esa partecita nunca se la van a quitar al docente. Lo que pasa es que yo como docente necesito un tutor virtual y necesito una buena plataforma para hacer mi espacio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los docentes hacemos unas presentaciones muy lindas o pasamos un dibujo muy chévere, pero lo sacamos de Face y entonces cuando lo subimos al Instagram o al Face se cortan, la imagen no se ve bien. Entonces el experto en aprendizaje virtual es el que me dice dónde puedo sacar unos videos cortos buenísimos, dónde puedo sacar unas figuras de una buena visibilidad y que no se pincele cuando se suban al Face o al Instagram o se corten, porque es que yo soy docente, no soy el diseñador del espacio virtual. Eso es el ideal. Entonces, está la institución que tiene una responsabilidad de los directivos de tener una buena plataforma, de contratar un tutor virtual para que empiece a decirme a mí, este video está muy grande, la plataforma de la institución no lo va a aguantar, esta figura o esta fotografía que usted sacó, cuando lo subamos a la plataforma se va a pixelar, y él es el que me va a empezar a guiar. Pero él no me quita el trabajo porque yo soy el docente de psicología que sé cómo es el proceso para formar al psicólogo o al chico en el preescolar. Todos estos elementos se unen específicamente para formar a alguien. Ahí es la diferencia de por qué el Instagram, el Twitter, el Face
no hacen nada si no están orientados a la formación. No es involucrar el computador, no es involucrar todos los elementos técnicos y tecnológicos a la educación virtual, sino es organizar esos elementos con un sentido de formación. Pero para hacerlo necesitamos estos tres componentes. ¿Cuáles son las características de ese aprendizaje virtual? Algo pasa en lo privado, en la educación virtual, y es que en lo físico los podíamos controlar. En lo físico, mi vida privada a veces como que no interfería. De hecho, pues entraba al salón, daba mi clase y nadie tenía por qué saber muchas cosas. Pero en la parte virtual, si no sabemos manejar y aún así la supiéramos manejar, empieza la vida privada a ser parte de ese escenario virtual, tanto la mía como la del estudiante, y en preescolar la del padre de familia, porque cuando nos comunicamos, porque cuando escribimos, porque como compartimos el Face y entonces subimos una foto o algo en los archivos que el docente también puede ver, entonces empieza a jugar una parte de lo privado que si no lo podemos organizar o colocarle límites, vamos a tener dificultades. La otra característica es que en la educación virtual el texto escrito es muy importante, dejar lecturas, que el chico lea tal y tal libro, que haga tal planilla o tal cosa en la hoja o en el cuaderno. Y en la parte virtual el texto escrito casi que se pierde, no es que se pierda, es que no es el único elemento, es que no lo puedo controlar. Sentarme yo aquí para ver si los estudiantes están haciendo el ejercicio de matemáticas o si están haciendo la plana de la no es tan efectivo como cuando es presencial, porque yo alcanzo a ver solamente una partecita del estudiante y el estudiante me puede estar diciendo que sí hacer como el simulacro de que está haciendo el ejercicio cuando está hablando por teléfono o por WhatsApp. Entonces el texto escrito junto con lo virtual y lo privado empiezan a interferir, y más que todo en el aprendizaje virtual vamos a hablar de procesos de información. Lo que me interesa es cómo lograr que el estudiante procese la información, no cómo lograr que el estudiante acceda a la información, que es que pensamos que la educación virtual es dar que el estudiante acceda. No, es lograr que procese la información. Cuando hablamos de procesar la información, estamos hablando es cómo lograr que la información que yo le esté dando al estudiante paso a paso, él la entienda, la comprenda, la analice a través de unos elementos interactivos y la pueda utilizar a su vida presente. La otra característica es que en la educación virtual, tanto estudiantes como docentes tienen la información. O sea, ya no es exclusividad si en la educación crítica, en la educación constructivista, el conocimiento no era solo mío, en la parte virtual es peor. Inclusive a veces los estudiantes saben más que los docentes, los padres saben más que el profesor de preescolar, y eso nos asusta, pero una cosa es que el estudiante y el padre de familia tengan mucha información, pero es que nosotros los docentes somos los que sabemos cuál es el proceso pedagógico formativo y cómo es que vamos a utilizar la información. La otra característica es que de docente de aula nos pasaron a un rol de docentes diseñadores que no lo teníamos, pero que tenemos que asumirlo porque eso es lo que es una competencia de la educación virtual. Entonces, ¿qué es el aprendizaje virtual? Entonces, el aprendizaje virtual es aquellas mediaciones técnicas y tecnológicas que yo utilizo en el ciberespacio y que son interactivas para que el estudiante acceda al aprendizaje. Y tenemos como cuatro ejemplos de aprendizaje virtual. El e-learning, que básicamente es con el que empezamos, alguna característica, y aquí vamos a ver otras dos características del aprendizaje virtual, es que el aprendizaje virtual tiene dos momentos y por eso aparecen estos cuatro tipos de aprendizaje virtual, y es que el aprendizaje virtual es sincrónico y asincrónico. Sincrónico es esto que estamos haciendo, pero no lo podemos llamar encuentro virtual físico porque no estamos, y estamos a través de una pantalla. Entonces, sincrónico es cuando docente y estudiante se conectan a través de una plataforma y a través de un vínculo interactivo para estar en el mismo tiempo, más no en el mismo espacio, haciendo un encuentro.
En el e-learning, que fue el primerito que empezó, es el asincrónico, que era básicamente los espacios que tenían los empleados para hacer capacitaciones y que simplemente alguien o una institución subía a una plataforma un curso y yo accedía al curso, pero no tenía ningún encuentro sincrónico con el docente ni con alguien, organizadito todo, y eran unos cursos muy pequeños, casi siempre son de 40 horas, donde yo lo agilizo y entrego según el diseño y la dirección del aprendizaje, entrego todos los trabajos que tengo que hacer para acceder a una certificación. Es el primerito que empezó. Después viene el peer learning, que tiene los dos componentes, que es asincrónico y sincrónico, que es el que estamos utilizando en este momento, que son momentos de encuentros virtuales con los estudiantes, que deben ser muy cortos. El aprendizaje virtual, por todas sus características, por toda su bagaje de comunicación, después de una hora ya empieza a cansar, ya empiezo a tener problemas para poner atención. Entonces son unos encuentros asincrónicos muy cortos, pero unos encuentros sincrónicos muy complejos y largos. Entonces está el encuentro sincrónico donde yo le doy información básica al estudiante para que acceda a una información, pero el encuentro sincrónico es el que va a tener más peso porque es la ruta de aprendizaje que yo le dejo al estudiante para que amplíe, complemente y adquiera más información de lo que yo le di en ese momento asincrónico. Es decir, yo no puedo hablar por ejemplo, de hablar de la manzana en mi momento sincrónico, que es una fruta, que es redonda, que es dulce, y en el momento asincrónico volver a repetir las mismas cosas, sino que yo tengo que complementar esa información. Entonces mando al estudiante a que indague qué otra fruta es roja, qué otra fruta es dulce, con qué otras frutas se pueden hacer ensalada de frutas, pero yo le voy colocando unos pasos en esa interactividad. ¿Qué es el e-learning? El e-learning básicamente es un aprendizaje asincrónico, pero muy diferente del e-learning. El e-learning es que aparecen los dispositivos como los móviles, las tablets, todos los dispositivos móviles dentro del proceso de aprendizaje. Esto porque a veces docentes, estudiantes y nosotros los docentes no tenemos el acceso al computador, entonces lo podríamos hacer desde otras plataformas y aparece este tipo de aprendizaje que también es asincrónico. Y el último, que es el e-learning, que también es asincrónico, que se caracteriza porque es que yo me meto a plataformas especializadas de conocimiento para aprender lo que yo desee cuando yo lo desee. Ejemplo, me meto a la plataforma de la Universidad de Harvard. Hay unos cursos virtuales en español donde yo accedo porque quiero conocer algo más, yo, ¿listo? Para mejorar mi rol de docente. Y yo accedo a la plataforma, pero son plataformas especializadas, ¿listo? Y yo lo hago en mi momento y cuando desee. Casi toda universidad tiene este tipo de aprendizaje. Podemos acceder al aprendizaje de forma gratuita, pero si queremos la certificación nos hacen pagar. Pero de todas maneras las universidades suben los cursos y yo puedo aprender cuando yo quiera, como yo quiera, pero son conocimientos y plataformas especializadas sobre algún aprendizaje. Ya con esto, entonces venimos a qué es el aprendizaje virtual en el preescolar. Y acá, pues entonces, vuelvo y les repito, es una experiencia que tuvimos en esta época de pandemia con algunos docentes. También aclararles que los docentes eran indígenas de Otavalo, o sea que también es una realidad un poco diferente, pero que pienso que les puede como servir o llevar luces, porque cuando uno se pone a averiguar sobre aprendizaje virtual en el preescolar, pues son muy pocas las investigaciones, nosotros solamente encontramos 2, y no es que aporten mucho frente a qué hacer o que aportaran mucho sobre qué hacer frente a este momento de pandemia.
Nosotros identificamos desde nuestra experiencia que en la educación virtual para el preescolar aparecen 4 componentes y no 3 como en la educación virtual tradicional. Aparecen las instituciones educativas que deben tener los recursos, porque si la institución educativa no tiene los recursos virtuales, nosotros como docentes nos vamos a ver afectados frente para hacer los ambientes de aprendizaje. El niño va a ser uno de los sujetos activos, pero alguien que empieza a impartir en ese proceso de aprendizaje virtual va a ser el adulto responsable. Coloco adulto responsable porque pues, puede ser la mamá, el tío, y con una característica muy especial es que el adulto que nosotros tomábamos en ese entonces para que acompañara al niño era un alfabeta virtual y tecnológico. Y entonces nos tocó también capacitarlo y hacer encuentros virtuales con ellos. Este adulto no aparece en la educación virtual como para jóvenes o para adultos. Pero aquí el adulto empieza a tener un componente muy importante porque él es el que va a acompañar al niño y él es el que como que va a activar la ruta de aprendizaje que yo diseño. Aparece el docente, pero aquí también tenemos en cuenta que el docente debe tener un equipo de apoyo, sobre todo los profesores de educación preescolar, un equipo de apoyo porque nos tenemos que generar unas didácticas interactivas de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes, de los niños de educación preescolar, que son muy particulares, ahorita las vamos a ver, y por lo tanto muchas cosas de las que vemos en las plataformas, aunque las buscábamos nosotros, sabíamos como docentes que no facilitaban el aprendizaje porque no respetaban este proceso particular del niño de preescolar. Por eso necesitamos un equipo de apoyo. Entonces, vuelve y juega. En educación virtual, el docente solo no puede, necesitamos equipos de apoyo. Y aparece el tutor virtual y el experto en educación inicial. ¿Por qué lo ponemos aparte? Porque el tutor virtual y el experto en educación inicial son los personajes expertos en el diseño de esas didácticas que nosotros como que pensamos que necesitamos un rompecabezas, que a veces lo hacíamos con cartulina y FOMI, pero que ahora nos va a tocar hacerlo virtualmente, que necesitamos una sopa de letras, pero que ya no la podemos hacer en la parte, pues, sino que los tuvimos que subir a una plataforma y que son estos personajes los que nos van a empezar a asesorar. Dentro del equipo de apoyo para el docente empieza a aparecer la psicología, porque como el adulto empieza a generar unas ansiedades, porque tampoco maneja la virtualidad, unas ansiedades y miedos que le traspasa al niño. Entonces el docente necesita el apoyo del psicólogo para saber cómo hacer unos acercamientos para manejar la ansiedad, para manejar esa angustia del docente, del padre. Por eso necesita el equipo docente, pero también necesita de repente el de educación física para que nos enseñe a hacer pausas activas o que participe dentro de las pausas activas que necesita el niño. ¿Cuáles son los 4 componentes de la educación virtual para el preescolar, según esta experiencia de nosotros, que es muy chiquis? Primero, tener en cuenta que tenemos que captar en cualquier educación, en cualquier tipo de educación, pero más con los niños en preescolar, la atención, que él tenga la capacidad de centrarse. ¿Por qué? Porque acuérdense que en lo interactivo van a haber muchas cosas que lo puedan distraer. Acuérdese que por más que nosotros organicemos el espacio y le digamos al esposo, al perrito, al pajarito, que no vayan a involucrarse, en algún momento se involucran y el niño se distrae. Entonces, ¿qué hacer para concentrar, para que el niño tenga esa capacidad de centrarse? Ahorita les explico algunas estrategias. Tener en cuenta el momento cognitivo del niño, que es el pensamiento simbólico, apoyarnos en el neuroaprendizaje, que él es el que nos va a indicar cómo es que se procesa la información para que se lleguen a procesos de aprendizaje, y en la virtualidad los objetos virtuales de aprendizaje. Frente al problema, al componente de atención, entonces tenemos que tener en cuenta que los niños de 2 años sostienen la atención 15 minutos, los de 3 a 4, 25, y los niños de 5, 35 minutos. Quiere decir que nuestros encuentros sincrónicos
deben cumplir eso y no deben sobrepasar porque ya el chico se distrae, ya el chico no pone atención. Pero otra característica desde la neurociencia, algo que llama la atención al chico es todo lo que tenga movimiento. Por lo tanto, ni se les ocurra hacer presentaciones como las que yo estoy haciendo ahorita, tan planas y tan quietas, porque esto distrae para que yo me vaya a ver otras cosas. Algo que genera atención a los chicos es el movimiento. Yo creo que las chicas de preescolar saben que por eso las rondas, que por eso lo sacábamos, que por eso cambiábamos de espacio, que por eso cantábamos, que por eso el cuento. Entonces, el movimiento. Y entonces el cuento es cómo hacer movimiento aquí en lo interactivo. Lo otro es que puedo colocar atención si lo que me explica la docente tiene relación con mi realidad y yo lo puedo conectar con algo que ya conozca. Si no tiene relación, si mi cerebro no encuentra cómo conectarlo, se pierde la atención. Y lo otro es que la atención no es cambiar de tema, sino cambiar de actividad. Es el mismo tema, pero en diferentes momentos o en diferentes circunstancias. Puedo enseñar qué es la manzana a través de una ronda inicialmente, pero también puedo enseñar qué es la manzana permitiendo que el niño dibuje en unas plataformas virtuales que hay, pero también puedo enseñar qué es la manzana si le enseño a hacer ensalada de frutas. Y en últimas le estoy colocando la atención en la manzana, pero son diferentes actividades. La otra característica, o las características acá son el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico tiene una característica y es que lo más importante es el juego, pero nosotros, si hablábamos con el personaje que nos estaba ayudando sobre la virtualidad, que es una persona que sabe diseño, si le hablábamos, háganos un juego, no nos entendía, nos hacía unos juegos raros. Entonces entendimos que más que juego, nosotros tenemos que hablar de lúdica. ¿Qué es la lúdica? Organizar una serie de juegos con un sentido de formación y así explicarlo para que las personas que manejan la parte virtual entiendan por qué necesitamos un paso 1, un paso 2, un paso 3 y un paso 4, pero todo a través del juego. Lo lúdico es eso, organizar el juego con una intención formativa. Lo otro es qué hacer con las presentaciones. Entonces, esta partecita era que a veces los docentes llenábamos las presentaciones con mucho texto o con mucha imagen y el chico desde el pensamiento simbólico necesita la imagen y el significado. Entonces teníamos que hacer jugar esas dos componentes. Básicamente, desde lo virtual, y aquí viene el tutor virtual, una presentación con más del 20% de lectura ya no es viable para el aprendizaje. O sea, una presentación con mucho texto, con mucho letra, después del 20% ya el estudiante se distrae y cualquier persona dice, no me interesa. Y lo otro es, desde la virtualidad que nos aportaba y era que esas cosas que yo hacía deben ser interactivas. Esto que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, que las fichas se mueven, es interacción, es movimiento, es la expectativa de que sale, porque si ya se movió el uno, el segundo, el tercero también se va a mover y eso genera atención. Básicamente, entonces, como conclusión de este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual en preescolar, pudimos acordar hasta el momento que hay como estos momentos. Primero hay un encuentro asincrónico con el niño que trae un gran problema con los padres de familia y por eso tenemos que capacitarlos y también inclusive las directivas, es que como el encuentro asincrónico con el niño solamente es entre 15 a 30 minutos de cuando la edad, entonces el padre de familia empieza a pensar que la educación es de mala calidad, que no va a aprender, que como así que antes sí estaba 2 horas en el salón y que ahora solo 35 minutos y que cómo va a ser el problema. Ahí, que es nuestra responsabilidad, es pasar al segundo paso, que es la calidad de los encuentros asincrónicos. Perdón. Y es diseñar unas rutas de aprendizaje virtuales con objetos virtuales, hacer los ambientes de aprendizaje también que el niño entienda y que el padre de familia también comprenda que ese es otro tipo de formación, pero no lo va a entender el padre de familia si no lo capacitamos y si no le hacemos
y si de pronto nosotros tampoco tenemos unas rutas virtuales de aprendizaje que conduzcan a una ruta organizada, sistematizada para acceder a la información. Les explico, no ustedes ni nosotros, pero hay docentes que entonces empiezan a utilizar que video, que el Face, que el Instagram, que el blog, y suben todo, pero no hay un orden, no hay una sincronía, no hay como una conducción. ¿Qué debo hacer primero? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo primero hacer esto para pasar al otro lado? Hay plataformas que estos docentes virtuales las organizan también, que si yo no hago bien la primera actividad o el primer ejercicio interactivo, no puedo pasar al otro. Pero inclusive ahí el mismo sistema me explica por qué o qué pasa que no he logrado hacer la tarea bien. Entonces vienen los encuentros asincrónicos, que casi siempre son el padre y el niño, pero viene otra característica dentro de la educación preescolar que no la tiene la educación para adultos ni la para los jóvenes, que es el encuentro sincrónico con padres. Si no hacemos un encuentro sincrónico con padres para explicarles ese proceso que estamos llevando, vamos a tener demasiadas dificultades, porque son las quejas, que por qué me están cobrando si el chico solamente está 25, que los docentes no están haciendo nada, que la educación virtual no sirve para nada. Entonces, si no capacitamos, si no tenemos estos encuentros sincrónicos con los padres, vamos a tener ese problema, pero a la vez, si estos encuentros sincrónicos son ilimitados y sin reglas, les explico, si hacemos un grupo de WhatsApp y no le ponemos unos límites de que solamente atiendo hasta las 5 de la tarde y sábados y domingos se desconectan, entonces vamos a tener un padre de familia haciendo unos encuentros sincrónicos excesivos, que va a tener problemas de comunicación porque usted de pronto no le puede contestar o no le contesta de la forma que es, y el otro tampoco le contesta, y entonces vienen las dificultades. Entonces estos encuentros sincrónicos con los padres tienen que ser muy bien planeados y organizados para que no se vuelvan unos problemas de comunicación. Y el otro componente es la evaluación formativa, pero no la evaluación del proceso de formación, sino el proceso virtual. Si el ambiente de aprendizaje que yo elaboré, si fue accesible, si el objeto virtual que yo diseñé o que bajé de alguna plataforma, si sirvió. Porque necesitamos esto, porque como en educación preescolar todavía estamos como nadando, sería bueno que cada docente empezara a hacer esas evaluaciones para que, como es trabajar en equipo, empezamos a compartir los elementos que sí ayudan y aportan, y dejar como páginas que de pronto no, porque son elaboradas en otros países. Aquí les traigo yo algunos elementos como algunos objetos de aprendizaje virtuales que les pueden como colaborar. Yo creo que Canva es una de las plataformas más buenas que pueden haber, porque tiene para que ustedes hagan los videos, para que ustedes hagan presentaciones, inclusive la versión gratis es muy buena para que ustedes puedan bajar fotografías y sus presentaciones tengan toda la claridad si se pasan al teléfono o se suben al Instagram o al Face. También está Flipit, que es un banco de imágenes para que tengamos unas buenas imágenes y de calidad. Y básicamente, pues ahí les dejo algunas. Yo pienso que todas son muy buenas. Yo estoy metida como en algunas páginas virtuales donde me empiezan a mandar como información. Esto fue lo que encontré. Pienso que eso lo tiene que hacer el docente virtual. Decir, mira, esta plataforma encontré, mira, esto es genial para hacer esto, este programa para hacer videos es más bonito. Photon es una plataforma para hacer videos genial, porque casi que usted no tiene que hacer nada porque ya está la plataforma, pero la versión gratis solo dura 3 días. Entonces empezar como a compartir los más y los pros de esos objetos virtuales. También tenemos, por ejemplo, tutoriales donde nos van diciendo cómo mejorar nuestros objetos virtuales, y sería bueno que los docentes empezáramos a compartir como esos descubrimientos que hacemos en el ciberespacio. Primero porque a veces lo que encontramos un día en el ciberespacio al otro día no se encuentra, es una característica del ciberespacio. Y segundo porque si le digo a mi compañera que yo encontré tal cosa y no le doy la dirección,
también la posibilidad que ya no lo encuentre. Entonces acá tenemos que convertirnos, por eso una de las características, perdón, del aprendizaje virtual es el trabajo en equipo. Yo aquí termino, no sé si tendrán preguntas. Aquí está una plataforma, perdónenme, esta es la última, una plataforma que encontramos con los docentes de preescolar de acá, que es una plataforma muy buena, de todas las que nosotros miramos y indagamos, que es esta de juegos infantiles PUN, porque creo que es muy amigable tanto para los papás como para los niños, y porque no tiene tanta propaganda, porque hay unos programas que tienen más propaganda que confunden al niño como al padre de familia. Acá hay un link sobre cuáles serían las mejores plataformas educativas para aprender jugando, y básicamente esto es lo que hace el docente virtual, ¿no? Descubrí esto, miren, para que el docente que, que no lo sepa lo pueda como acceder a su plataforma. Si seguimos pensando que esto es de solos, es cuando el docente se sobrecarga de trabajo. Muchas gracias. No sé si tengan Gracias, preguntas. maestra Marixa, por tu información. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la ruta más adecuada para trabajar en ambientes virtuales con niños y niñas de preescolar? Bueno, rutas adecuadas no hay. Digamos que hay momentos adecuados. ¿Listo? Lo primero que tienes que hacer para diseñar tu ambiente virtual, y que quede claro que el ambiente virtual ya es cuando tienes todo subido en una plataforma, cuando ya tienes todas tus didácticas interactivas seleccionadas, cuando ya tienes todos tus objetos virtuales de aprendizaje seleccionados y organizados, y ya dices, tengo el ambiente virtual, y entonces ya sabes cuáles son los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Pero son un paso. Lo primero que tenemos que hacer en preescolar y es alfabetizar digitalmente al padre de familia o al adulto que lo vaya a acompañar. Si no hacemos esto, yo pienso que esto va a ser el caos más grande, y que creo que ya se está presentando aquí en Ecuador, y es que hay muchas quejas de que entonces el educador de preescolar no trabaja porque solamente hace un encuentro sincrónico de 15 minutos, y que como así yo pago, bueno, todas esas cosas. El segundo paso es conocer muy bien la plataforma que escogió la institución educativa para que usted suba la información y acceda a la información. Si no conocemos la plataforma, podemos tener varios errores, que posiblemente subimos un video y no se activa, o que posiblemente subimos una imagen o un documento y no sale. Entonces, es como el segundo paso, saber conocer muy bien la plataforma que estamos utilizando. El tercero es básicamente tener muy bien seleccionado cuáles son los momentos sincrónicos y asincrónicos de mi ambiente de aprendizaje virtual. Y el tercero es evaluar. Yo sé que ustedes evalúan el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, pero aquí lo que quiero, o lo que nos quedó como enseñanza a nosotros, es evaluar esa experiencia del ambiente virtual. O sea, evaluar, o sea, si sirvió el video, si se ejecutó, si se vio bien la imagen, si el cuentico, si yo pude haber hecho un cuentico en PowerPoint con movimiento porque el tutor virtual me lo enseñó a hacer, si se ejecutó, si se vio bien. Esas cosas tenemos que evaluarlas. Gracias, maestra Marixa, porque es que en este tiempo, con esta pandemia tan vertiginosa que se nos vino encima, y este cambio y esta transformación de la educación, pues sucedió que nos volvimos nosotros tutores, Sí, nos volvimos los docentes, diseñadores. diseñadores de OVAs, diseñadores de AVAs, y bueno, y todo esto, ¿por dónde debemos empezar? Primero debemos hacer un OVA, luego debemos hacer un AVA. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en ese caso? Bueno, primero que yo aquí soy muy sincera, lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar, y no tratar, sino exigir que ustedes tengan su equipo de trabajo, porque es que no podemos hacer todo. Yo sé que
que en el momento de pandemia, y nosotros también los educadores de educación superior lo vivimos cuando empezamos con créditos académicos, que las universidades nos mandaron todo, pero con el tiempo tenemos que exigir el equipo virtual y también tenemos que capacitar a las directivas sobre educación virtual, que eso no es solamente el docente. Pero si estuviera yo solita y me toca hacer de todo, primero tengo que hacer el ambiente virtual de aprendizaje, porque el ambiente virtual de aprendizaje es el que se sube a la plataforma. ¿Listo? Es saber con qué plataforma voy a contar y cuáles son las características de la plataforma. Si la plataforma me deja subir videos, de qué calidad y de cuánta duración. Si la plataforma me deja subir qué tipo de presentaciones, porque es que hay plataformas que tú subes el video y si tiene más de 25 minutos te dice que no. O si no lo pasas a un formato te dice que no. Entonces lo primero que tienes que conocer, que a veces no lo hacemos, sino que aprendemos todo esto por ensayo y error, es conocer la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Si es Zoom, si es Moodle, si es Google Teams, si es Classroom. O sea, ¿con cuál plataforma me voy a empezar y a conocer cuáles son los lineamientos que me da esa plataforma? Por eso necesito el tutor virtual, que es el que más sabe, para después pasar a escoger los objetos virtuales de aprendizaje. Pero los objetos virtuales de aprendizaje en preescolar deben tener unas características muy particulares y es que deben respetar el pensamiento simbólico del niño, no cualquier cosa sirve, que debe respetar ese proceso del neurolingüístico de procesar la información, donde el primero va a tener que enseñarle al niño qué es y las características de eso que voy a enseñar. El segundo objeto de aprendizaje tiene que permitirle hacer relaciones, el tercer objeto de aprendizaje tiene que permitirle hacerle clasificaciones y el cuarto objeto de aprendizaje tiene que permitirle hacer hipótesis para que el ambiente de aprendizaje quede completo. Y una vez así, también tenemos, que es algo que a veces nos olvidan los docentes, es hacer pruebas piloto. Nosotros se nos olvida hacer piloto, subimos todo y ya cuando viene la clase es que nos damos cuenta que no sirve. En aprendizaje virtual es muy importante las pruebas piloto, es mirar si lo que yo vi haya subido, que en el computador se ve que sí, si efectivamente sí subió y se va a interactuar. Bueno, tenemos otra cosa que es los recursos, o sea, no tenemos en el distrito, en la educación distrital pública de Bogotá y de Colombia y de muchas regiones de Colombia, no tenemos plataforma, sino es una página del colegio que se convierte en una plataforma, unos Sí, correos institucionales que se convierten como en el vehículo de la plataforma y sí. este tipo de vehículos pues no tienen la capacidad para subir un video de 2 gigas, o sea, ni de 2 megas Sí. ni de nada. Entonces, viene lo otro que es dentro de estos recursos, dentro de estas TICs, es el manejo ahorita que se viene del WhatsApp y qué tan importante es que un docente que tiene un teléfono particular, privado, lo comparta para recibir todo este tipo de información o debería tener o debería otorgarle la institución o el docente adquirir una línea que trate o que trabaje solamente este tema del WhatsApp para las familias y tener unos horarios, porque es que de verdad los horarios se volvieron extensos para muchos docentes y muchas docentes de la educación en Colombia. Bueno, te contesto dos cositas. ¿Qué hicimos nosotros aquí con los educadores de preescolar? Yo sé que las instituciones del distrito, recién acá en Colombia, por lo menos ya en Ecuador, perdónenme, ya Ecuador hizo convenio con Google Team y con Zoom, no la gratis, sino la pagada en la parte digital, pero solamente fue hace un mes. Pero cuando no lo teníamos, entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Los links. No podíamos subir el video, pero sí nos tocó volvernos investigadoras de los videos posibles que podíamos subir el link, la dirección interactiva, para que se pudiera acceder. Pero esto es trabajo en equipo, o sea, un docente solito se acaba, se estresa. No, punto decisivo porque es que el aprendizaje virtual es muy complejo. Y frente al WhatsApp, tenemos que valernos de la tecnología. Hay un WhatsApp comercial que lo podemos bajar, donde usted lo programa de qué horas a qué horas y de qué días a qué días está abierto. Y se tiene, pues ahí lo que tocaría es meter otra SIM,
pero es una estrategia, una tecnología que utilizan las empresas comerciales. Entonces, bajar el WhatsApp comercial. Primero, porque ustedes necesitan su vida privada. Segundo, porque el padre de familia tiene que entender que hay límites en espacio cibernético y límites en información cibernética. No quiere decir que porque es virtual, que es el malentendido, que porque es virtual yo tengo que estar a toda hora y contestar a toda hora y cuando quieran. Por eso es muy importante la capacitación de la alfabetización tecnológica. O sea, yo no tengo porque es virtual estar aquí pendiente y ahí están las plataformas. Por ejemplo, les hablo de la plataforma Moodle, que es una de las que yo manejo. El estudiante me puede escribir, claro, el estudiante me puede por un correo escribir, pero inclusive el correo en esa plataforma está limitado a unos horarios, ¿listo? El estudiante se puede meter al blog, claro, y se puede meter al foro, pero inclusive eso también está limitado. Entonces, pienso que como nos metieron de una a la parte virtual y tampoco teníamos el paradigma de lo virtual, pensamos que lo virtual era que a toda hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero las buenas plataformas educativas regulan todo eso. El estudiante puede entrar al foro de discusión tal día a tal hora, y puede entrar al foro de discusión, pero se ha hecho tal cosa, ya subido a la plataforma tal cosa. El estudiante puede entrar al foro de información y dudas, claro, puede dejar ahí la duda de la información, pero hay unos lineamientos de convivencia para hacer ese llamado de atención o para sugerir. Y el docente tiene también unos horarios para contestar, pero el estudiante en una plataforma buena, educativa, no puede meterse al foro de preguntas faltando 2 horas para entregar un ejercicio. El foro ya está cerrado ahí, en las plataformas. Entonces yo pienso que el docente también puede hacer esto, ¿no? Por eso es indispensable hacer la ruta de conducción. O sea, en esa ruta de conducción, yo, docente, tengo que saber cuándo entra el WhatsApp, cuándo entra el correo, cuándo entra Facebook, cuándo entra Instagram, yo. Porque si lo dejo como que subo todo a la plataforma, entonces contacto del docente, yo misma digo, me doy la dirección del FUS, yo misma doy la dirección del correo, yo misma doy la dirección del WhatsApp, pero no le coloco como una conducción. Por eso en el aprendizaje virtual hablan de conducción del aprendizaje, porque es una ruta ordenada, en qué momento se utiliza cada estrategia tecnológica. Bien, ¿cómo tratar de alfabetizar en la educación virtual a los padres y a algunos docentes que son Sí. muy de avanzada edad y que no tuvieron la oportunidad de tener este tipo de tecnologías a la mano? Y esos papás, muchos son nativos, se supone Ajá. que son nativos digitales, pero son más nativos de redes sociales que de verdad de entrar a una educación virtual como tal, porque pues una educación virtual tiene muchas variables. ¿Cómo podríamos alfabetizar aquí a estos padres y a estos docentes? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer más que alfabetizar es acompañar. Y aquí viene todo el trabajo del orientador del colegio, porque tenemos que cambiar paradigmas y tenemos que acompañar. Cambiar paradigmas genera miedo, genera angustia, eh, genera desorden emocional irracional. Entonces tenemos que acompañarlos, tenemos que escucharlos, pero ese momento de sincrónico de escucha también debe tener unas reglas, también debe tener unos límites, pero tenemos primero que acompañar porque es muy angustioso. O sea, hay papás que se angustian porque es que el niño de preescolar sabe más que él, pero en cuanto al manejo del computador, pero no frente a la ruta de aprendizaje. Entonces al papá le toca doble trabajo, saber manejar la parte tecnológica y saber manejar la parte de, de conducción de aprendizaje que hace el docente. Entonces yo pienso que toca acompañar y después capacitar e indicar. Cuando yo digo acompañar es escuchar. Si ustedes vieron en los componentes del educador docente, tenemos que tener habilidades comunicativas,
y tenemos que aprender a escuchar, y tenemos que aprender a hacer silencios virtuales, y tenemos que aprender a, a ingeniarnos que la persona sienta que está ahí, que los entendemos. Si no escuchamos esas angustias, no van a poderse capacitar. ¿Listo? El segundo paso es empezar a explicarles qué es la educación virtual, porque está desvirtuada y como en la pandemia se mandó así como balón de fútbol, pues la gente tiene unos paradigmas y unas ideas muy locas de qué es la educación virtual, pero en últimas no se sabe qué es educación virtual, entonces toca empezarles a indicar qué es educación virtual. Y hay algo que toca sobre empezar en esta educación virtual, y es que si bien es cierto, los encuentros sincrónicos son mínimos, para hacer el encuentro asincrónico se trabaja mucho, inclusive las mismas 8 horas de contrato, pero es que el padre de familia no sabe. Entonces tenemos que inclusive llamarlos a invitarlos a que ellos mismos de pronto construyan un objeto virtual de aprendizaje para que se den cuenta, o hacer un taller, un video donde se den cuenta cómo se hace un objeto virtual de aprendizaje, que fue lo que nosotros hicimos con los papás de acá. Inicialmente acompañamos, escuchamos, tuvimos que hacer unos talleres para bajar la angustia, porque era la angustia de la pandemia, la angustia de lo virtual, la angustia de que me cobraban lo mismo por nada. Entonces toca primero escuchar, yo pienso que, y después sí empezar a capacitar. Bien, maestra Marixa, hay una situación con esto de diferenciar el asunto del aprendizaje virtual, porque una cosa, el aprendizaje virtual, tú lo explicabas ahora muy claro, tiene un componente que es un momento, un encuentro sincrónico, que es lo que estamos teniendo en estos Sí. momentos. Los que estamos aquí desde el Zoom y de los que están en el Face siguiéndonos en vivo. Pero otro momento de la educación virtual es el envío de los trabajos, la realización de los trabajos de los estudiantes, el acompañamiento de nuestros niños por los padres y el regreso o subir los trabajos o la entrega de los trabajos desde un correo de WhatsApp y todo este cuento. ¿Podrías ampliarnos o ya dejarnos en claro cómo son esta diferenciación? Bueno, el encuentro sincrónico, yo lo planeo, ¿listo? Voy a dar una formación básica de algo que yo quiera enseñar. Yo me imagino, quiero enseñar el color naranja, me valgo de la naranja, del color naranja, y hago y le enseño a los niños qué es el color naranja, ¿listo? Pero lo asincrónico aquí es lo que va a tener más validez para la formación del niño. Entonces, como es pensamiento simbólico, rico tener un cuento donde la naranja sea el actor principal. A veces nos toca hacer el cuento a nosotros. Y entonces por eso está Canva y por eso está PowerPoint, tiene unos tutoriales magníficos para que ustedes vuelvan todo interactivo. ¿Listo? Entonces, tengo que en ese momento asincrónico empezar a diseñar los paso a pasos para conducir. Entonces, ¿qué es lo que quiere el docente después de que enseña qué es la naranja? Hacer un cuento, que el niño haga la gráfica de la naranja, que también hay portales para eso, que el niño compare la naranja con la manzana, que ahora el niño compare la naranja con la verdura, y que ahora el niño me diga para qué sirve la naranja y para qué sirve la verdura. Acuérdense del proceso de procesamiento del cerebro. Entonces, si lo queremos bien, indico en 15 minutos algo sobre qué es la naranja y para qué sirve la naranja, pero ahí abrimos el aprendizaje. Mi primer momento virtual es, tengo que conseguirme un objeto virtual de aprendizaje o hacerlo para explicarle al niño las características de la naranja. ¿Listo? ¿Para qué sirve la naranja? Para en el segundo objeto virtual hacerle la comparación de la naranja con la manzana. ¿Listo? Para en el tercer objeto virtual hacer clasificaciones. Ahí la manzana es ácida, pero la naranja es ácida, pero la manzana es dulce, y hay otras frutas también ácidas y otras frutas también dulces. Y después, cómo hacer una ensalada de frutas. Hicimos la ruta.
¿Listo? Teniendo en cuenta el procesamiento de la información. Esa es una ruta, pero hay varias rutas. ¿Listo? Pero lo que ustedes tienen que entender una cosa es que el docente debe, él es el responsable de diseñar esa ruta. Ahora, cuando el chico va a identificar las características de la naranja, es cuando yo meto el blog, es cuando yo meto el Face, es cuando yo meto el Instagram. Cuando el niño va a hacer la clasificación, que sé que es un poquito más pesada clasificar, es cuando el WhatsApp entra, es cuando yo le voy a dar respuestas al papá de cómo clasificar, porque es que a veces ni siquiera el papito sabe clasificar y también me va a tocar enseñarle. Entonces, lo hicimos así. Primero respetamos el proceso de neurolingüístico de cómo aprende el niño y en cada momento fuimos diciendo cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden entrar y cuáles no. Con eso el papá también lo sabía, pero la plataforma debe ser clara también en eso. Pero como no tenemos, bueno, en ese entonces no teníamos plataformas, sino lo que usted dice, páginas virtuales ahí. Nosotros lo que hicimos fue hacerles diagramas de flujo a los papás y a los estudiantes, para que ellos entendieran. Era lo primero que se mandaba, el diagrama de flujo de la conducción del aprendizaje. Y ser muy claros con las reglas. Mire, si en la educación presencial era indispensable horarios, reglas, límites, acá también, acá no se pierde, acá también se necesita eso. Bien, maestra Marixa, hay una cosa que uno de los temas que usted mencionaba y es la interacción, es la intención. En esto de la intención, cuando yo estoy en una clase sincrónica, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta, aparte de estar tranquilo, porque yo soy el que manejo el tema como docente? ¿Qué es lo que debo diseñar en mi espacio para que no genere distractores, para que no cuente más allá de mi privacidad, ¿cierto? Porque también hay Facebook personales, también hay Instagram muy personales, donde se devela mucha información del docente o de la persona que está liderando el proceso, pues, de educación virtual. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Qué debo limitar o qué debo realizar para que estas cosas no develen más información de la que deben develar? Que Bueno, sea totalmente académico. no puede ser totalmente académico, que es algo, no sé si es una limitación o una ganancia del aprendizaje virtual. Te explico, en este momento tú estás viendo una parte privada mía y ya te estás haciendo más o menos una idea de cómo es mi casa. Por lo menos ya sabes que están pintadas las casas de blanco, las paredes de blanco y que las puertas son blancas. Eso es inevitable, te metiste a mi vida privada. ¿Listo? O sea, hay algo que tenemos que quitarnos de la cabeza y es que el aprendizaje virtual es muy diferente del aprendizaje presencial y es otro paradigma, es otra cosa. Ya nos tocó lidiar con la parte, con que se nos van a meter a la parte privada y que yo también voy a meter a la parte privada del estudiante porque el estudiante puede estar en este momento acá cuando la mamá pasó con rulos, cuando el papá pasó regañando. Entonces, si hay algo que la parte virtual traspasa es esa privacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es que el docente virtual debe tener competencias comunicativas. Yo pienso que si antes nos decían que teníamos que tener unas competencias para manejar el conflicto nuestro, el propio, y no traspasarlo a los estudiantes en este momento más que nunca, porque el docente quisiera como mezclar la educación presencial con un poquito de lo virtual y ya ya el puente está quebrado, estamos en lo virtual y hay unas intencionalidades y entonces tenemos que ser muy empáticos y asertivos. Tenemos que entender que a veces los estudiantes están en casa, también están encerrados. Aquí en Ecuador recién están saliendo, pero los estudiantes no. Recién estamos saliendo los adultos, entonces voy a tener de pronto un padre súper agresivo que me está diciendo cosas y yo soy la que tengo que entender en qué momento y en qué situación estoy y no involucrarme en el conflicto, ¿no? Y otra cosa es que como esto se graba, entonces cualquier cosa, si antes nos molestaban a los docentes por cualquier cosa, ahora con lo virtual sí que hay evidencias de que gritó, de que dijo, de que no dijo.
se nos complica la vida porque las intencionalidades emergen, son distintas y ya tenemos que empezar a mirar otras estrategias. Una de las estrategias es que nosotros tenemos que calmarnos mucho. En lo virtual no se puede planear muchas cosas, sino tener esa fortaleza de que vamos a encontrar conflictos y que tenemos que saberlos manejar. O la virtualidad sí que nos va a exigir eso, el manejo del conflicto, en no engancharnos emocionalmente ni con el estudiante ni con el padre de familia. Y yo pienso que es donde cobra importancia el orientador, ¿no? Porque pareciera que el orientador frente al aprendizaje virtual se desfigura y no. Él es el que tiene que estar ahí apoyándonos, por eso trabajo en equipo, para que nosotros podamos identificar cuándo nos enganchamos en un conflicto y cómo nos podemos salir sin generar tanto conflicto. Bien, aquí es cuando no se debe tomar nada personal, sino totalmente ser objetivo, ¿no? No sé si sirva de ejemplo, esto es una pared blanca y tengo una foto virtual puesta ahí para evitar develar un poco más allá de lo que tengo que mostrar, ¿cierto? Una pregunta, profe, ¿qué aspectos serían necesarios implementar en la evaluación de los encuentros virtuales en el nivel de preescolar? Acordémonos que la evaluación en preescolar es formativa y yo pienso que la podríamos hacer en cuanto uno si se logró ese objetivo de aprendizaje que teníamos, pero quien nos lo va a dar, aquí quien nos lo va a decir es el estudiante cuando interactúe con todas las OAS, con todos los objetos de aprendizaje que yo le coloque en el momento asincrónico. Es muy fácil, o sea, si yo subo un objeto virtual para que el chico vea un cuento y ese mismo objeto virtual le permite la interacción al chico, la evaluación se hace muy fácil porque el mismo sistema te va a decir si el chico logró colocar. Hay unas páginas muy chéveres donde le dicen al niño, coloca la taza arriba, coloca el trapeador abajo, y inclusive la plataforma le dice, ok, Charo, y esa información llega al docente. Yo pienso que algo que es rico, que se nos mejora la vida si sabemos manejar las plataformas y los objetos virtuales, es que esa parte de evaluación se da en el aquí y en el ahora y me llega a mí la información. Otra cosa es que yo siga pensando en la evaluación presencial para pasar a la evaluación virtual y no se puede. Entonces, que el estudiante me tome la foto de que hizo la plana, que era lo que estaban haciendo mis profesoras. Cuando hay plataformas que el niño puede con el mouse o si tienes mouse o con otras herramientas hacer la plana, hacer ok y le llegaba al profesor. Pero ese es un gran problema, ¿no? Que el padre de familia tenga los instrumentos técnicos y tecnológicos y la institución educativa lo tenga. Y aquí la realidad es que hay un quiebre, un puente quebrado. Los gobiernos nos mandaron a hacer educación virtual, o perdónenme, les mandaron a hacer educación virtuales a ustedes, desconociendo que no hay internet, que hay cosas que hay padres de familia que no tienen ni computador ni un teléfono móvil actualizado y que ustedes están haciendo lo mejor que pueden porque entonces nos tocó meter cosas de la educación presencial como tomarle una foto a la plana, pero la verdad la educación virtual no es eso, o sea, esto es una coyuntura que yo los entiendo en cuanto a sus quejas y sus molestias, y yo creo que son justas y que tienen que exigirle tanto al gobierno como a las instituciones educativas que si hablamos de educación virtual deben haber unos componentes para que se den, pero la evaluación en educación virtual es lo más fácil porque las plataformas lo hacen. Bien, maestra, tú hablabas del trabajo colaborativo y esto quizás es lo más vital de la educación virtual. ¿Nos podrías ampliar en eso? Porque es que la educación, esto permite la democratización de la educación, de verdad que sí. Sí. Entonces recordemos que la educación virtual está en el ciberespacio, que la información la puedo coger yo en cualquier momento y en cualquier hora, que está en mis manos,
Lo que pasa es que no sabemos buscar, que es otra capacitación que nos tendrían que dar a nosotros los educadores, los expertos en aprendizaje virtual. Pero lo que pasa es que si yo encuentro una plataforma, si yo encuentro un cuento, si yo encuentro un programa amigable, donde yo veo que esto les sirve a mis docentes, a mis compañeros, mi obligación, mi responsabilidad como educador virtual es compartirlo. Uno, porque es que la información no es mía, no es como en la educación presencial, es que yo hice la presentación, yo hice el cuentico, eso es mío. No, en educación virtual, acuérdense en que una de las características es que todos pueden acceder a la información está ahí, y si usted no la pone otro, y si usted no la encuentra otro. Pero el gran problema es que si la encuentra otro y me doy cuenta que tú la tenías, empieza el conflicto personal. Y entonces esa educación virtual se vuelve en una competencia a ver quién consigue más las cosas, que lo que se volvió acá un poquito en Ecuador. Pero una característica del aprendizaje virtual es que si yo veo que encontré una página, un objeto virtual ya hecho, compartámoslo. No hay problema, yo te digo, mira, acá está el cuento de Caperucita Roja como lo queremos. Aquí está una plantilla para hacer con punticos, que es lo que usan desde preescolar, la manzana para hacer coordinación ojo-mano. Mira, está chéverísimo. O sea, es trabajo en equipo porque, miren, yo creo que a ustedes todo les ha pasado, buscar información por el ciberespacio es lo más tedioso porque nos bajan. Y si no sabemos, peor, aún sabiendo, nosotros los docentes de educación virtual, menos sabemos un poco, pero aún sabiendo, nos llega un poco de cosas que uno dice no, y toca empezar a seleccionar, a clasificar. Entonces, el trabajo en equipo es bajarnos del paradigma de que yo estoy haciendo mi espacio virtual para mí, mentiras, lo estás haciendo para un ciberespacio y en algún momento alguien se mete y lo va a copiar, lo va a mirar, lo va a mejorar, le va a cambiar. Ya la información no es mía, ya la didáctica no es mía, es de todos. Inclusive cuando tú la subes y le dices al niño, miren el cuento, eso ya queda en el ciberespacio y en cualquier momento un hacker, alguien que sepa, la tiene. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos es un cambio muy personalizado de nosotros los docentes, de dejar esa individualidad. Entonces, cuando yo hablo de trabajo en equipo, es que si caramba, yo tengo una información que le colabora y que le ayuda a mi grupo de trabajo, compartirla. Y si no la comparte, pues no está haciendo nada porque en algún momento la van a encontrar. Pero se va a generar un malestar porque después me doy cuenta que usted la tenía escondida. Entonces, y si dejo que buscáramos, nos angustiáramos, nos estresáramos, no entregáramos a tiempo la plataforma, no supiéramos qué hacer. Claro, Moodle y Edmodo tienen una facilidad y es que le permiten a uno poner relojes de entrega de trabajo, Ajá, sí, hacer agendas para encuentros, o sea, lo más importante, la agenda para encuentros sí. sincrónicos, para abrir foros de dudas, de resolver dudas, pero también abrir foros de una materia, en este caso en preescolar, de una dimensión distinta. Pero también existen algunas plataformas interactivas donde uno pueda hacer trabajos con los niños, como por ejemplo buscar parejas, concéntrese, sopa de letras, crucigramas, Sí, escalera, la que yo les pintar. mostré es una plataforma muy bonita. Ustedes pueden encontrar ahí de todo, desde cuentos, rompecabezas, eh, lo que tú dices para hacer crucigramas, pero para niños para niños hay muchos objetos virtuales, ¿listo? Pero no de aprendizaje. Yo los convierto objetos virtuales de aprendizaje cuando los meto en mi ruta de conducción, ¿listo? Porque si es por objetos virtuales, hasta nos ganan los niños. Ellos consiguen. Pero ojo que el docente es el objeto virtual de aprendizaje, o sea, escoger eso que está en la red, donde el chico puede poner arriba, abajo, a los lados,
y meterlo en la línea de aprendizaje. ¿Cuándo lo meto y por qué lo meto? Porque es que el gran problema, como no sabemos manejar las plataformas, fue que subimos muchas cosas, no pusimos horarios, ni calendarios, ni agendamos, ni colocamos primero ni segundo, cuando algunas plataformas sí lo permiten. Entonces el chico no le veía, ni el padre de familia, ni le veía ni ton ni son a eso. Entonces hay muchos objetos virtuales, pero el docente convierte esos objetos virtuales de aprendizaje cuando los mete en la ruta de conducción. O sea, pueden haber muchos objetos virtuales, pero no de aprendizaje. Sí. Y se vuelven de aprendizaje siempre y cuando el docente los meta dentro de un ABA, dentro de un ambiente virtual de Sí, aprendizaje. porque hay mucha cosa para jugar con los niños. Yo pienso que pues, nosotros sabemos que el mercado de los niños a nivel de Internet pues es el que da más plata. Entonces, encontrar un cuento, encontrar un programa para que el chico pueda puntear, para que el chico pueda hacer las planas, existe. Pero es que por eso es que el docente no se va, porque es que también está el paradigma que en lo virtual el docente desaparece y queda el computador. No, no. El docente sigue porque nosotros estudiamos y estamos capacitados para hacer las rutas de aprendizaje, porque nosotros somos los que sabemos cuándo vamos a poner al chico a caracterizar, cuándo vamos a poner al chico a relacionar, a clasificar y a potizar, y cuáles son los objetos. Y eso no lo van a quitar. Y por eso el docente es tan importante todavía. Y el docente es el que hace el encuentro sincrónico y el docente es el que va a mirar los significados detrás de la imagen, ¿no? Que detrás está la mamá allá peleando con el papá y yo me lo pillé. O sea, seguimos siendo importantes, seguimos siendo el primer docente, el primer adulto responsable. Ya, se diseña el ambiente virtual de aprendizaje con los OVAs, también con los objetos virtuales de aprendizaje. Se envía todo este material, pero cuando se tiene el encuentro sincrónico, ¿qué es lo más vital y qué es lo más importante y qué es lo que se debe tener en cuenta para que todas estas cosas se den y tú logres como verificar de que sí se dio el tema, que sí se entendió y sobre todo con los pequeñitos? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que son solo 15 minutos y que lo máximo para niños de 5 años es que son 15 minutos, por lo tanto tú debes enseñar una sola cosa bien, ¿listo? Y que debe ser interactivo, es decir, esta pantalla plana mía no me sirve, eso es para ustedes los adultos. Entonces yo tengo enlaces, PowerPoint te enseña a hacer enlaces, entonces yo hago tenemos que hacer la aula interactiva, ¿listo? Dentro de ese ambiente virtual está la aula interactiva, donde está mi avatar, donde está mi dibujo, donde el chico se da cuenta que yo aquí como ejemplo con el mouse aplico acá y le sale la carita, y que aplico acá y le sale el texto, y aplico acá y le sale el ok. O sea, eso es básico en el preescolar, hacer esas aulas interactivas. Perfecto, maestra. Bueno, sabemos de tu disposición y mira, de tu experiencia con todo esto que nos acabas de explicar. Tenemos otras dudas y también cosas que preguntarte y es que tú estás trabajando en estos momentos en Ecuador con indígenas de Sí, Otavalo y en sí. educación virtual, imagínate, o sea, muchos pueden creer que es todo lo contrario, ¿no? Que son indígenas, que no tienen recursos, que no tienen apropiación de este tipo de herramientas y pues tú eres de acá de Colombia, eres de Bogotá Sí. y eres una colombiana que está trabajando en otro país, pues diseñando todo este tipo de herramientas. ¿Cómo es esa experiencia, maestra? ¿Nos puedes Bueno, comentar? efectivamente los indígenas no tienen los instrumentos técnicos y tecnológicos para la educación virtual, pero ellos no se han quedado con la quejadera, sino que específicamente yo siempre he dicho que uno tiene que tiene que hacer una intervención psicosocial. Entonces, sí, ya se logró un espacio físico donde hay herramientas virtuales, pero inicialmente cuando empezamos no era así. Entonces, yo entiendo que uno se queje, pero también toca empezar a mirar cuáles son las leyes, las normas que nos cobijan para poder exigir. Y entonces a ellos los cobija aquí una ley sobre el vivir bien, y porque aquí
En la Constitución ellos son reconocidos como una cultura distinta y específicamente les reconocen que debe haber una educación distinta. Entonces, por eso hemos logrado, pero 3 años y recién el año pasado nos dieron un salón físico con pupitres y recién este año nos van a entregar los computadores. Pero entonces está el celular. El celular se volvió como la herramienta para hacer esos encuentros sincrónicos y el Facebook. Pero entonces por eso no es el Facebook personal. Cuando ustedes sacan una cuenta de Facebook personal, tienen la posibilidad de hacer una cuenta comercial. Entonces lo que yo manejo con ellos es la cuenta comercial. En la fanpage. Uh-huh. Desde ahí se comparte todo. Desde ahí compartimos, pero ya también están los encuentros sincrónicos con videollamada. Ya estamos mejorando, ya tenemos varios computadores. Pero no estamos manejando la educación virtual bajo una cosa loca, que es manejar procesos de perdón en el conflicto emocional. Ya, pero esto es con adultos, ya es a nivel universitario, en educación universitaria. No. Esta es una comunidad indígena y cuando yo les hablo de comunidades indígenas, para ellos entran todos, niños desde el más chiquito hasta el viejito. Y estamos hablando de cómo hacer unas atenciones y unos encuentros sincrónicos y asincrónicos para niños que estuvieron angustiados en la pandemia y que entonces viene también la parte virtual de la psicología que hablaba que los encuentros virtuales de psicología no servían y que eso no se podía hacer terapia, pero que con la pandemia nos tocó. Entonces, cuando usted trabaja aquí con comunidades, ellos hablan desde el chiquito hasta el más grande. Entonces nos ha tocado hacer esas cosas para todos. Ya, y desde el chiquito hasta el más grande, ¿qué pasa con la lengua materna de ellos y el aprendizaje en una lengua castellana? No, yo los acompaño, por eso soy asesora pedagógica. Y yo les explico a las personas cómo hacer esas rutas de aprendizaje, cómo hacer los ambientes virtuales de aprendizaje, cómo seleccionar los objetos virtuales de aprendizaje, pero yo, por ejemplo, como mestiza, no puedo acceder a la población. Son ellos. Ah, ya. Claro, ya ahí es donde está, o sea, tú eres la mediadora, tú eres la tutora virtual, Sí, prácticamente en ese caso. sí. Con Soy ellos. una de las tantas porque no sé toda la parte. Tenemos un diseñador gráfico y Ajá. tenemos una persona que sabe mucho de virtualidad que nos ha enseñado. Yo soy la parte pedagógica y psicológica. Entonces, por eso el docente, ahí es cuando nos dimos cuenta que el docente necesita un equipo. Solo no puede. Sí, es complejo. Pues aquí nos ha tocado a todos, creo que en esta contemporaneidad, pues, y en esta pandemia nos ha tocado a todos ser de todos. Maestra Marixa, no sé si hayan más preguntas, miremos aquí en el chat, aquí creo que hay una, dice, si solo hay WhatsApp, ¿cómo se hace el trabajo con plataformas virtuales? Yo pienso que también tenemos que tener claro que nosotros no podemos hacer milagros y que tenemos que saber cuáles son las técnicas que tenemos y utilizarlas a lo máximo. Tenemos que tener claro que esta no es nuestra única responsabilidad. Hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de la institución educativa, hay responsabilidad de nosotros y hay responsabilidad de los padres de familia en el caso de preescolar. El WhatsApp no se puede convertir en el ambiente de aprendizaje, porque entonces el maestro va a tener muchas dificultades. Si no hay plataformas y si no está el recurso, tenemos que quejarnos, tenemos que mirar qué hacer, porque el WhatsApp no va a facilitar ese proceso de aprendizaje y de pronto por hacer más hacemos menos. ¿Qué hicieron los indígenas acá? Los encuentros sincrónicos fueron videollamada, con la característica de que un amiguito llamaba al amiguito que no tenía el teléfono para que pudiéramos hacer los encuentros así sincrónicos con todas las medidas de bioseguridad.
pero no es o sea, el WhatsApp y el teléfono es un instrumento, pero no es el ambiente virtual. Correcto, correcto. Bueno, ahí es que hay que provisionarse de todas estas tecnologías y de todas estas TICs para poder ser más asertivo en estos procesos de la enseñanza virtual. Maestra, pues no nos queda más, no nos resta más que decirte que muchas gracias. Ha Bueno, sido muy amena esta tarde y creo que despejaste muchas dudas con respecto a todo lo que tiene que ver con la enseñanza virtual. Heidi. Sí, señor, así es. Acá estaba siguiéndolos, más que despejar, ¿no? Porque es que lo que decía la profe, un día estábamos en el aula y al otro día amanecimos desde la virtualidad y cada uno mira a ver qué hace. Entonces yo creo que antes hemos hecho mucho sin las herramientas que tenemos. Profe Maritza, muchas gracias por tu interés de compartir todos tus saberes en este espacio con los maestros de preescolar de Bogotá y de Colombia. Profe Fabián, como siempre, excelente este conversatorio que manejaste, recogiendo todas las inquietudes de los profes que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos dentro de 8, no, dentro de casi 15 días, porque el próximo lunes estamos en semana de receso y el siguiente lunes es festivo, entonces hasta el 19 de octubre nos volvemos a ver con salud mental y autocuidado docente. Vamos a estar con la profesora Astrid Triana Cifuentes, directora de ASCOFAPSI, y Alexander Rubio, director del IDE. Él con su proyecto que tiene de yoga. Entonces, esto va a ser muy bonito y nos va a acompañar en la moderación nuestra compañera Yadira Ruiz. Y este viernes, no se les olviden que es el segundo encuentro con la profe Marta Torrado en el taller de regletas. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, profe Marisa, de corazón gracias. le agradecemos porque es un esfuerzo grande que tú haces. Y profe Fabián, muchas gracias. Nos vemos Hasta el Gracias. viernes. luego. Buena Bueno, tarde a todos. hasta Chao. luego.